Emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Queridos teleamigos, estamos en su programa Nada es Imposible. Tenemos hoy como invitado a Bill Carrascal. Vamos a hablar de un tema que me han preguntado muchísimo, yo creo que también a Bill, acerca de lo que son las ataduras ancestrales o cadenas o sanación intergeneracional. Entonces vamos a lo que vinimos porque tenemos muy poquito tiempo, pero yo sé que Dios nos va a ayudar para poder desarrollar eso. Ojalá que ustedes tuvieran en qué anotar unas citas bíblicas que Bill nos va a compartir para que podamos revisar eso un poquito en la casa. Bienvenido, Bill. Buenas noches, gracias Martica. Bueno, este es un tema apasionante y muy delicado, tenemos poco tiempo. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder dejar claridad sobre el tema y tratar de dejar algunas herramientas que les sirvan para encontrar la bendición que Dios da en un misterio de nuestra fe católica, que es la oración por los difuntos, y también la intercesión por aquellos seres queridos que están vivos, ¿sí? La liberación de ataduras ancestrales, que es básicamente es insertar a la familia humana en la familia de Dios, que es la Iglesia, ¿cierto? Y la familia de Dios, que es la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Recordemos que San Pablo todo el tiempo hablaba de que la Iglesia era un cuerpo que estaba compuesta por muchos miembros, y que si uno de estos miembros estaba enfermo, todo el cuerpo se siente comprometido. Entonces, las cadenas ancestrales o ataduras intergeneracionales, ¿cuál es la explicación, pues digamos, más inmediata que podemos dar sin salirnos de la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia y de la fe católica? Pues es cuando nuestra familia busca su felicidad y su realización ajeno al plan de Dios, ¿cierto? Desde la perspectiva meramente material, humana, y se olvida que Dios tiene un propósito y pone a Dios tan distante, ¿cierto?, a su vida, que entonces lo que coge fuerza son dos cosas básicas que tienen que ver, dos realidades históricas que tienen que ver con las ataduras ancestrales. La primera realidad es, en nuestra fe, es el pecado original. Sí, porque para aquellas personas, y también sé que hay muchos sacerdotes que dicen que eso no se pasa, ¿sí? Que eso no se pasa. Entonces uno se pone a pensar, Bill, que en la parte genética, en el ADN, viene todo, viene un archivo con todo, con la parte física, con la parte, inclusive hasta los temperamentos, y vemos que hay familias donde toda la familia es violenta, vemos que hay familias donde se repite mucho el adulterio, o hay muchas separaciones, vemos familias donde, he conocido familias donde muchos de sus miembros mueren en accidentes, entonces esto es normal, ¿sí? Esa realidad, Martica, bíblicamente se llama iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Aquellos hábitos, vicios, acciones y omisiones que parecen incorregibles, que tienen una fuerza de arraigo tan impresionante y que se van pasando de generación en generación. Van en la sangre, pero también se aprenden, se refuerzan en la convivencia, en el ambiente. Es como el tema de los temperamentos. Papá y mamá aportan cada uno 50 y 50 de su información genética, ¿cierto? Y con esa suma surge el temperamento de cada uno. Y la mezcla. Pero de esa mezcla, ¿sí? De esa suma del 50 y 50, pero ese temperamento, digamos,
pasado por la crianza, por la cultura, por la civilización, por la educación, da lo que es el carácter, ¿cierto? ¿Y qué es el carácter? Es el temperamento civilizado o deformado, ¿cierto? Dependiendo de la crianza. Dependiendo de la crianza y dependiendo del ambiente social y cultural en el que uno se mueve, ¿cierto? Pero la iniquidad que esos hábitos y defectos incorregibles que van de generación en generación por la sangre y por el aprendizaje, también digamos que culturalmente cada país o cada región tiene una cultura y uno podría decir que cada cultura y cada región hay unos pecados que parecen normales, pero que desde la palabra de Dios son pecado, ¿cierto? Eso se llama lo que es pecado colectivo, maldición colectiva, ¿no? El pecado social, pecado ¿cierto? social, sí. Recordemos que en la palabra de Dios, en la Biblia y en la cultura hebrea, el ser humano o la familia humana tiene una dimensión corporativa. Cuando se habla aquí en un texto que se lo fue recomendando en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versos 5 y 6, se habla de que aquellos que practican la idolatría trasladan la sanción, la contaminación y a veces la maldición, el castigo, la corrección de Dios la trasladan hasta la tercera y cuarta generación, ¿cierto? Y se habla siempre, muchas veces se habla de la tercera y cuarta generación. ¿Eso por qué? Porque la estructura de la familia en la Biblia era una estructura, en la cultura antigua hebrea, era una cultura de clanes. Es decir, que cuando, por ejemplo, Jesús se pierde en el templo, ¿cuál es la explicación de que María y José no se dan cuenta que él se perdió? Iban caravanas, y las caravanas eran 4 generaciones. Podríamos decir que en una de esas caravanas iba la generación de Santa Ana, de San Joaquín, ¿cierto? Las hermanas de María. La de María, la generación de Jesús. Y creo que también que los hombres iban aparte. Los hombres iban aparte, las mujeres iban aparte, pero eran 4 generaciones. O sea que allí estaban los bisabuelos de Jesús, estaban los abuelos de la Santísima Virgen María y de San José. Los primos. Entonces, eso es una estructura de clan. Entonces, cuando allá en la ley de Moisés se habla del castigo hasta la 4ª generación, eso era real. Una persona viva podía ver en su ambiente familiar, en su ambiente de clan, cómo las malas decisiones que tomaba, los pecados o las malas decisiones en materia económica, afectiva, en materia de adulterio, en todo lo que era pecado, él podía ver esos efectos hasta 4 generaciones ahí, ahí con los seres queridos que estaban vivos, porque convivían, ¿cierto? Y eso era tan real, Martica, en esa época, que si alguien se robaba algo, a él lo traían y llamaban y le decían: ¿y usted con quién vive? No, yo vivo con mi abuelita, yo vivo con mi bisabuelo, llámemelos. Yo vivo con mi mamá, yo vivo con mis hermanitos, llámemelos. ¿Y cómo hacían en el Antiguo Testamento? Las 4 generaciones ahí, y los cogían a piedra y los mataban a las 4 generaciones. Me haces acordar con el Antiguo Testamento cuando creo que fue Natal, bueno, un soldado se robó unas monedas de oro y una túnica, y por eso perdieron la batalla. Y los mandaron llamar a todos, y no solamente todos murieron ahí, las hijas, todos, era una familia completa. Bueno, tenemos una llamada, pero antes yo quisiera que para que digamos, tomáramos un poquito más como de estructura. ¿Qué es la parte intergeneracional? Es un árbol, ¿sí?, con las raíces. Entonces no se puede cortar la raíz, porque al cortar la raíz pues se muere el árbol. Entonces es importante que tengamos en cuenta de que las raíces tienen que estar sanas para que las ramas del árbol estén sanas. Entonces, si las ramas están enfermas, es porque nos puede indicar que en alguna parte del árbol, de la raíz, hay una enfermedad, que básicamente es lo que tratamos de hacer
nosotros, y Bill nos va a compartir ahorita después de esta llamada, y nos va a compartir qué hacer, qué proceso se hace para hacer una sanación intergeneracional, porque mucha gente no tiene la posibilidad de asistir a grupos de oración porque viven lejos, porque no viven en la ciudad. Entonces Bill nos va a compartir ahorita después de la llamada, para que ustedes tomen atenta nota, cómo se hace un proceso de sanación intergeneracional. Bueno, vamos ya con la llamada. Tenemos a Clara Inés en Palmira. Clara Inés, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios, muy contenta con este tema tan interesante que se está tratando esta noche, que nos llega directamente a mi hogar. Nosotros tenemos un único hijo de 18 años que ha tenido infinidad de problemas de comportamiento, ya ahora de adicción, lo diagnosticaron bipolar, bueno, infinidad de cosas que pensamos en la parte, ya hemos tratado ya médicamente, ya ahora está medicado, pero siempre hemos pensado, mi esposo y yo, que es un problema intergeneracional el tema que ustedes están tratando hoy. Siempre hemos acudido a muchos sacerdotes, pero no hemos tenido como la respuesta que nosotros necesitamos, ¿sí? El tema de hoy apenas, entonces, ¿qué quisiéramos saber? ¿Cuál es ese proceso? Porque pensamos que es un problema intergeneracional. Bueno, entonces, es listo. Una ayuda inmensa que ustedes nos pueden dar, por favor, porque estamos desesperados. Listo, Clarines, por eso les estamos diciendo que tomen papelito y lápiz para que anoten, pero les recordamos que estos programas los pueden volver a ver en el canal virtual de Teleamiga o en YouTube también. Bueno, adelante, Bill. Bueno, obviamente nos tenemos que saltar muchas cosas. Este tema a mí me gusta darlo con calma por lo delicado del tema, pero nosotros lo dictamos en talleres, pero bueno, vamos más práctico. Más práctico. Lo primero clave es que, como tú dices, no hemos podido saber cuál es la raíz del problema. Entonces, una frase que Marta Guerra y yo repetimos mucho: solo la verdad nos hace libres. Entonces, lo primero es pedir el discernimiento de esas raíces. A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. El único que sabe lo que está listo para ser sanado, dice el Padre Robert de Grandis, es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos puede dar ese discernimiento a través de la oración, pero nos podemos ayudar haciendo una historia familiar. Entonces ese es el primero. Hacemos un diagnóstico a través de un árbol genealógico, y pongo un ejemplo: si el problema es afectivo, yo hago un árbol genealógico de vínculos afectivos. Si la dificultad es de salud, yo hago un árbol genealógico de enfermedades, y así, si el problema es económico, yo hago un árbol genealógico de la historia de empresa, o de ruina, o de pobreza, o de miseria, en fin. Eso es lo primero, ¿sí? Importante, tenemos que tener los antepasados, pero también tenemos que mirar nuestra línea, si en los hermanos también se repite, si en los primos también se repite, porque también hay que diagnosticar si es por línea materna o por línea paterna. Entonces hay que mirar de dónde viene el problema. Si ustedes quieren, también se me ocurre a mí recomendarles mi libro Cómo salir de la maldición y cómo recibir la bendición, donde también hablo acerca de lo que es un proceso de sanación intergeneracional y cómo detectar las raíces de estos problemas. Sigue. Y entonces, bueno, hacemos un árbol genealógico por lo menos de las 7 últimas generaciones. Yo soy, digamos, si yo tengo hijos o nietos, empiezo por ellos, ¿cierto? O sea, mi nieto o mi bisnieto sería 1, el papá 2, el abuelo 3, los bisabuelos 4, los terceros abuelos quintos, y los cuartos, ¿qué? Tatarabuelos. No, se dice tataranietos, pero no tatarabuelos. Ajá. Son cuartos y quintos abuelos. Bisabuelos son segundos abuelos. Por encima están, los papás de ellos son los terceros abuelos, ¿sí? Y siguen los cuartos abuelos, digamos, son 7 generaciones. Obviamente, a no ser que vengamos del linaje de reyes o de príncipes, no vamos a tener la genealogía, sino máximo por ahí hasta la 3ª generación, ¿cierto? Entonces, hacemos ese historial, que es como una historia clínica, sea espiritual, emocional, económica, en fin, y
empezamos allí donde empezamos a encontrar enfermedades o ruinas o separaciones o abandonos o muertes trágicas, empezamos a colocar como un resaltador, como un semáforo, les ponemos un colorcito, ¿cierto? En los árboles genealógicos se acostumbra a usar un círculo para las mujeres, un triángulo para los hombres, para los varones. Cuando hay un hijo abortado, por ejemplo, se usa una flechita hacia abajo con dos lineecitas así que lo rompen. Cuando hay una pareja que está separada, también se usa como algo que lo separe, y eso es sencillo. O tú usas una nomenclatura, cada uno te inventas una nomenclatura, y entonces ya con ese análisis, ¿qué empezamos a hacer? Pues empezamos a mirar cuáles son los pecados y empezamos a preparar un examen de conciencia personal e intergeneracional. Obviamente, si tú te vas a confesar por el pecado de tus antepasados, los sacerdotes te van a regañar, porque te van a decir, confiéseme su pecado, no el de su abuelito, el de su abuelita. Pero uno, ¿cómo sí puede confesar el pecado familiar? Es que hay hábitos familiares, ancestrales, que yo repito, ¿cierto? Entonces yo mire, es que en mi familia tenemos la tendencia a ser cascarrabias o a ser injustos. A ser violentos. Entonces... Y yo también a veces soy violento, yo también a veces soy injusto, yo también a veces, entonces, ¿cierto? Y estoy cometiendo doble pecado. ¿Por qué? Porque he visto el mal ejemplo y las consecuencias y lo estoy repitiendo y se lo estoy trasladando a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa importante, ¿cierto? Ese diagnóstico y esa confesión, el padre John Hams lo coloca como el primer punto, dice, reconozca usted mismo y en su familia tantos problemas como le sea posible, bien sean físicos, emocionales, espirituales e interpersonales. Y me quiero detener en lo interpersonal porque es que casi que yo hoy en día, todos los casos, siempre me voy al tema de los vínculos afectivos. Es increíble cómo la respuesta y la clave de la mayor parte de las enfermedades, ruinas y quiebras están en la manera como nos relacionamos con los demás, cómo nos volvemos dependientes, codependientes, o nos separamos o abandonamos o nos separamos. Y allí, en esa manera de amar o de no amar o de odiar, está uno de los cánceres emocionales y espirituales más fuertes, porque es allí donde se enquista la atadura intergeneracional. Recuerden que hay dos tipos de demonios. Hay muchas clases en la Biblia, pero quiero hablar de dos: los espíritus cardinales y los espíritus ministeriales. Los ministeriales son las jerarquías. Ángeles caídos son unos coros, unas jerarquías, y así son los demonios, ¿cierto? Están también los de ocultismo, pero los espíritus cardinales, ¿cuáles son? Los que se pegan a los odios, a los resentimientos, a los traumas, a las frustraciones. Entonces, y de eso se alimentan, ¿no? Esos no se van con un exorcismo, esos cómo se van, con una confesión, perdonando, confesando, reparando, restituyendo el daño, restituyendo la dignidad, ¿sí? Así se van. Pues tenemos una llamadita de Bucaramanga. Tenemos a Elvinia. Elvinia, muy buenas noches. Buenas noches. De la Ciudad Bonita. La Ciudad Bonita, sí. Sí, adelante. Felicitarlos por ese hermoso programa. Gracias. Cuéntanos. Antigua, que ahora es que pues yo sé que es como grata ahora que yo estoy en solicitud de mi pensión y la paso de mi pensión, y por cualquier manera, o sea, cualquier día está como atada, ¿no? O sea, no hay salida, no, no sé, yo digo, Dios mío, entrego en nombre de Dios y todo, y cualquier un decreto, todo me la niega, no sé, yo digo. No te entiendo bien, ¿tú entiendes? Me entendí, no hay salida, no, pero no. Como que uno pide, le entrega, como que uno no ve que no hay salida, como que las cosas no se dan, como si... como que las cosas no se te salen dan. a veces como negativas.
Bueno, precisamente el padre Robert de Grandis oraba por perdón y sanación interior, y él sentía que encontraba que los casos llegaban hasta un punto donde no encontraba respuestas. De pronto se encuentra con el doctor Kenneth McCall y con el padre John Hams, y empieza a encontrar que ellos explicaban aquellas cosas que no se podían liberar en esas cadenas ancestrales. Cuando el padre Robert de Grandis empieza a orar por lo intergeneracional, empieza a encontrar que casos que llevaban mucho tiempo orando y no se sanaban, empezaron a sanarse de una manera impresionante. Y es lo que él recoge en ese pequeño libro que se llama Sanación Intergeneracional, que mucha gente lo coge como el tratado intergeneracional, y el mismo padre dice: no, yo no soy ningún experto, yo solamente quiero contarles mi experiencia, y los quiero invitar a que investiguemos y a que exploremos este tema donde yo estoy encontrando respuestas. El padre Robert. ¿Sí? Bueno, tenemos a Rocío desde Bogotá. Rocío, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Rocío. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Estoy muy emocionada porque realmente en estos momentos estamos en los últimos tiempos y ustedes están haciendo una labor tan grande, que la familia necesita la intervención porque estamos en crisis. Tengo una dificultad con mi sobrino, que es como mi hijo. También creo que hay problemas de carácter ancestral. Está ahora mismo en la drogadicción y escuchándolos a ustedes me remito a todas estas generaciones, y quisiera preguntarles a estos chicos que tenemos en fundaciones donde ya les están haciendo tratamientos, con ustedes, ¿cómo podríamos hacer? ¿Qué tipo de intervención se podría hacer con estos chicos? Porque cuando le sucede algo a un joven o a un niño, la familia se destruye totalmente. Pues sí, tristemente eso pasa con una familia, pero bueno, ahí lo que nosotros recomendamos con Bill en los talleres, pues ahí los papás son los que hay que empezar a orar por esos hijos y por esa descendencia, ¿no? Pero hay una cosa bien importante, Martica, y lo digo por casos que yo he podido como ayudar. A veces los papás dicen: bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo traigo a mi hijo? ¿Cómo lo obligo? ¿Cómo lo amarro para que lo exorcicen, para que lo sanen, para que lo liberen? Y yo siempre le digo a la gente: empecemos por lo que tenemos aquí seguro, que eres tú. Cambiaré la persona. Entonces ven tú, hagamos la tarea en ti, y por lo general, desde la perspectiva intergeneracional, ancestral, el conflicto que está en el hijo, está en la mamá y está en el papá, por lo menos la información, si no la acción, por lo menos la tendencia. Y por lo general, cuando uno trabaja cuando la mamá hace la tarea o el papá hace la tarea y empieza a pedir perdón por esos pecados, esos hábitos, esa iniquidad de familia, incluyendo a los hijos, a los nietos, y otro paso que es el siguiente, que lo hemos aprendido en la carpintería del corazón, a reparar por esos pecados, por esas omisiones, y a ofrecer sacrificios, a ofrecer ayunos, obras de misericordia, en las tareas que nosotros ponemos 70 magníficas por cada generación, 7 generaciones que dan, ¿sí?, 49 magníficas, 70 veces 7, ¿sí?, durante 7 días, representando el perdón total, el perdón plenario que Dios nos da, porque la otra parte del texto bíblico es que dice, pero yo bendigo hasta por 1000 generaciones, hasta por siempre, ¿sí?, a los que practican la justicia, a los que me obedecen. Entonces, por lo general, el conflicto de la descendencia está allí, la información está en el corazón, en los sentimientos de los papás, y cuando los papás o un eslabón de la familia ora
por los que ya murieron, por los que están vivos, repara, ofrece sacrificios y rompe las cadenas en él. Él como eslabón termina liberando toda la cadena, y es lo hermoso de la sanación intergeneracional. Y viene a ser ese faro de luz para la familia. Sí, sí, viene a ser esa arca, ¿sí? Esa vela, diría el padre John Hans, pero el arca de Noé, ¿qué fue? Fíjense que cuando venía el diluvio y Dios pone a Moisés a que construya el arca, a Noé. A Noé, perdón, a que construya el arca, dice el Génesis que el único justo era Noé, ¿cierto? Parece que Pero él pudo salvar a su familia de Pero eso. fíjense que Dios tenía un propósito y era salvarnos a todos, pero Dios le permitió meter en el arca a su familia, ¿cierto? Y se salvó su familia, a pesar de que parece ser que ellos no eran tan justos, Sí. ¿cierto? Entonces, tenemos que, la sanación intergeneracional es eso, es asumir la vocación de Noé, ¿sí? Y saber que tu oración, tu reparación, reconocer los pecados, repararlos, practicar obras de misericordia y ofrecerlas, van a volverse el arca que va a sacar del diluvio y de esas aguas negras, de esas aguas contaminadas a toda la familia. Amén. Bueno, tenemos desde Ibagué a Olga. Olga, muy buenas noches. Olga. Buenas noches, Olga. Hola, Olga. ¿No? Se fue Olga. Bueno, se nos fue Olga. Bueno, listo. Entonces, a ver, más, Bill, porque estamos como... Hacer el diagnóstico, confesarlo, pedir perdón, reparar. Ahí vamos, ¿cierto? ¿Sí? Y obviamente, miren una cosa importante que dice el padre John Hans en su libro que se llama Cómo sanar tu árbol genealógico. Él habla de que hay casos de gente que no ve la sanación y como que esas ataduras, esas cadenas tienen un arraigo impresionante, y él dice es que a veces la gente dice que se está arrepintiendo, pero no tiene un arrepentimiento verdadero, ¿cierto? Entonces, a veces la gente quiere milagros, pero no sabe que el propósito de todo esto, detrás de todo esto se esconde el propósito para salvarnos. Ahorita que alguna de las llamadas hablaba de esta situación de este país, de la familia, y sobre todo hoy en día, por obra y gracia de los mismos gobernantes, ¿cierto? Yo diría que hoy más que nunca necesitamos sanar intergeneracionalmente a las personas, porque es recomponer la familia y es... o sea, el propósito de Dios con la familia es que la familia se santifique y se salve, y no hay otra manera que consagrarla a Dios, insertarla en el cuerpo de Cristo, pero la única manera de hacer eso es que las familias reparen el pecado personal y el pecado familiar, ¿cierto? ¿Cómo podemos entender cómo hereda uno las ataduras? Es que todo pecado, por acción o omisión, tiene un efecto tóxico, ¿cierto? Tiene un efecto, tiene un poder de contagio. Entonces, uno lo lleva en la sangre, por ejemplo, cuando se es hijo de un papá alcohólico o de un papá con alguna adicción, ¿cierto? En la sangre lleva uno ese gen que es como un imán. Es un gen que el gen del control, del autocontrol, como que se ha silenciado. Cuando hay un papá que maltrata, el gen del autocontrol como que se silencia y se activa un gen del descontrol, ¿cierto? Eso lo lleva en la sangre uno como una tendencia, como un efecto tóxico. Es como un imán que va trayendo las cosas. Pero uno tiene la libertad, aunque sea una tendencia fuerte, uno tiene la libertad de repetir eso o de decir, yo voy a cambiar la historia, ¿cierto? Deuteronomio 30, 15, pongo ante ti dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, escoge. Dice, y si tú escoges el camino de la vida, será bendita tu descendencia. Bill, de verdad, gracias por estar con nosotros. Pienso que nos va a tocar hacer pero bueno, vamos a hacer otro programa, pero para que estemos pendientes. Si Dios lo permite, nos vemos el lunes a esta misma hora.
7:30 de la noche, donde vamos a tener otro tema muy interesante, pero vamos a invitar a Bill para otro programa para que continuemos con esto de la sanación intergeneracional. Si ustedes quieren contactar a Bill, quieren contactar el grupo de oración, lacarpinteriadelcorazon@gmail.com. Repito, lacarpinteriadelcorazon@gmail.com. Por favor, Bill, una oración, gracias. Bueno. Y una feliz semana para todos los teleamigos. Bendiciones para todos ustedes. No importa qué situación, o qué tan lejos, o qué tan afligida y afectada esté tu familia, Dios es misericordia. Y por un acto bueno, por una obra de justicia, de piedad y misericordia que alguno de tu familia, tú o alguien, haya hecho, por una mano tendida o por un acto de piedad que alguien haya hecho, con eso es suficiente para que la familia pueda encontrar una luz al final del túnel, pero sobre todo porque Jesús en la cruz ya pagó el precio. Por eso vamos a acercar a Jesús, vamos a llevar hasta los pies de la cruz, allá a los pies del Calvario, esa historia familiar, ese árbol genealógico que hemos hecho durante el programa de enfermedades, de ruinas, de quiebras, de abandonos, de orfandades, de maltratos, de despidos, qué sé yo, ¿sí? De tragedias, de incendios, de muertes, y se las vamos a colocar allí en el cuerpo de Cristo. Vamos a imaginar que cada uno de ellos es una llaga de Jesús, es un miembro mutilado de Jesús. Es un miembro de ese cuerpo mutilado, y vamos a recordar que por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Señor Jesús, en tu nombre y por el poder de tus llagas, insertamos en tu cruz y en tus llagas estas heridas y pedimos que el poder de tu resurrección resucite a nuestras familias y las santifique y las consagre a ti como cabeza, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios los bendiga.